Nuevo programa de Caminos y Pueblos. Hola Deca, ¿cómo estás? ¿Cuál es el tema central para hoy? Villanueva en la época rosista. Tenemos un invitado, Luciano Oscar Pereira, Tendremos recomendaciones bibliográficas a cargo del invitado. y habrá noticias. En este caso, textos relacionados con el tema abordado. Bienvenidos a Caminos y Pueblos. Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Deca? ¿Cómo estás? Una semanita más en esto que hacemos desde caminosypueblos.com.ar. Hoy con un tema central. Villanueva en la época rosista. Y cuando decimos Villanueva, nos acordamos de que hace poquito tuvimos un invitado que vino, charló extensamente con nosotros, que nos trajo un poco el origen de esta localidad y que hoy nos vuelve a visitar virtualmente. Lo presentamos. Por favor. Luciano Oscar Pereira, profesor de Historia y Geografía, vicepresidente de la Junta Municipal de Historia de Villanueva en 2009, encargado del archivo histórico de esa ciudad desde el año 2017 hasta el año 2023, profesor de nivel medio en el Instituto Secundario Bernardino Rivadavia. Nos vamos a ubicar geográficamente, como hacemos siempre, Villanueva, muy pegadito Villa María. Como dijimos en otro momento, los separa o los une un río, de acuerdo a cómo se lo quiera ver. Sí, me gusta la idea que los une y cómo la historia de una depende de la otra. A grandes rasgos, a medio camino de Córdoba y Rosario. Sí, esa es la ruta nacional número 9, muy paralela al ferrocarril de Central Argentino originariamente. Exactamente, un ferrocarril que nos convoca siempre, porque cuando hablamos de orígenes estamos siempre ahí en el tema. Pero en esta posibilidad que Luciano vino y charló largo y tendido con nosotros, nos concentramos en un segundo libro que tiene y en la época rosista, que me gustaría que introduzcas un poco el tema ahí. Bueno, recordamos que estábamos hablando de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ya por 1820 esas Provincias Unidas van a dejar de ser tan unidas y vamos a empezar a transitar una etapa de las autonomías provinciales. En ese periodo, un par de años después, entre el año 1826 y 1827, vamos a tener la presidencia de Bernardino Rivadavia, tenemos la guerra contra el Brasil, renuncia tempranamente Rivadavia en el año 27, y un par de años después, 2 años después, lo tenemos a Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires entre el año 1829 y 1832, para luego retirarse y volver a ocupar la primera magistratura de la provincia de Buenos Aires entre el año 1835 y 1852, que es justamente el periodo que se aborda en este libro que va a presentar Luciano y abordado en la provincia de Córdoba, cuyo líder principal sería en la época Manuel Quebracho López. Justamente la charla con Luciano va por ese lado y le preguntamos cómo arranca la investigación de este libro. En realidad esto arranca en el año, si no me equivoco, 99, 98, cuando yo estaba haciendo el profesorado de historia, que en ese entonces hacíamos la tesis para terminarlo, era una materia más, el seminario de historia y geografía. Bueno, se me había ocurrido esto de la idea de... Yo tenía ahí como un vago conocimiento de José Victorio López y Quebracho López, se me mezclaban y bueno... A partir de ahí empecé a investigar, pero bueno, no llegó, no me daban los tiempos y bueno, no lo pude hacer como tema de tesis. Con el pasar del tiempo continué la investigación, continué profundizando y bueno, y pude conocer un poco el peso que tuvo este actor social y político, que fue José Manuel Quebracho López, que es el gobernador que más años ha gobernado en la historia de la provincia, 17 años exactamente. Y bueno, y también la figura de su hijo, José Victorio López, que tuvo una destacada actuación en la historia de Villanueva, porque es uno de los actores políticos más importantes de la historia de nuestra ciudad. Quebracho López, si bien tuvo propiedades en Villanueva, no vivió tanto tiempo, sino que era un lugar de estadía, como si fuera una especie de lugar de vacaciones, por decirlo de alguna manera, pero era oriundo de Pampayasta y fue gobernador de la provincia hasta la batalla de Caseros, que empieza su exilio, que también es un tema muy interesante por ahí, que lo tiro como idea para tratarlo, porque es el único gobernador que sigue exiliado y que bueno, que los sucesivos gobiernos actuales no se hacen cargo de la historia de nuestra provincia y que estaría bueno poder repatriar sus restos. Hasta hoy en día, año 2024, José Manuel Quebracho López sigue exiliado y sus restos están en el cementerio de Santa Fe.
parece increíble, pero desde que murió en 1860, sus restos no fueron repatriados a nuestra provincia. Yo creo que siguiendo lo que pasó, o el caso testigo de lo que pasó con Bustos, creo que como para cerrar un poco la historia, ¿no es cierto?, y no seguir metiéndole abajo de la alfombra, estaría bueno reconocer nuestros próceres, sobre todo un gobernador que, bueno, que obviamente va a encender los debates, las polémicas, pero es parte de nuestra historia, es parte de nuestra identidad, ¿no? Bueno, si bien el libro se titula Villanueva y la provincia en la época rosista, el foco está puesto en este actor político. O sea, el contexto es la coyuntura rosista, como bien dijiste, con fechas topes entre 1835 y 1852, y el actor político clave es Quebracho López como gobernador de la provincia, y que anteriormente había sido parte o había sido comandante de las milicias del Tercero, ¿sí?, con asiento en Pampayasta, en Villanueva y en La Herradura, ¿sí?, y que después todo eso se forma, digamos, se transforma o se traslada, todos esos centros pequeños militares, digamos, por decirlo de alguna manera, se trasladan a Villanueva, donde se forma el batallón y que después fue regimiento. ¿Tenemos algún mapa para ilustrar eso? Podríamos utilizar, el primer mapa que podríamos utilizar para ilustrar un poco es el mapa de la Confederación Argentina. Muy interesante, señalás. Porque, digamos, lo interesante de acá es como para comparar el territorio actual de la Argentina con el territorio que poseíamos en ese momento, y que acá en este mapa cobra importancia o dimensión el término de la frontera. Fíjense que la provincia de Córdoba tiene un lugar central, estratégico, y prácticamente a merced, es como que queda a merced de las dos zonas vulnerables del territorio, que era la frontera norte con los indios del Chaco y la frontera sur con los ranqueles en este caso. Claro. Por eso Villanueva y todo lo que es la frontera sur de Achiras, Río Cuarto, Reducción, La Carlota, estaban prácticamente a merced del avance de los pueblos originarios. Y miren la provincia de Santa Fe, lo que era, ¿no? Para claro, la época. Sí, muy... Bueno, ahí tenemos una noción, la provincia de Santa Fe también nos da una noción de lo que fue el avance sobre el recurso forestal, ¿no?, y la explotación de lo que fue el monte, claro, ¿no? Claro. Yo recuerdo que en el programa anterior nos contabas que ambas márgenes del río estaban a merced de los pueblos originarios, y este mapa te permite visualizar eso. Claro, ahí tan cerca de los del Chaco como los del sur. Claro, acá nos damos cuenta, en este mapa te permite interpretar de que el territorio de ese incipiente estado, que todavía no tenía constitución, no estaba formalmente establecido como estado, no tenía las cuatro patas del estado, porque tenía un pueblo, tenía un gobierno, un territorio en medias, pero no tenía constitución, que está alargado en sentido este-oeste. Entonces es muy angosto en sentido norte-sur, y eso también nos permite, digamos, argumentar esta idea que se tenía de la población hacia ambas márgenes de los ríos. Claro. Hacia ambas márgenes del río Cuarto, hacia ambas márgenes del río Quinto, hacia ambas márgenes del río Tercero. Bueno, nuestra zona, digamos, todo lo que es el corredor, desde, podríamos decir, de Capilla de Rodríguez, por decirlo de alguna manera, que sería de la actual Villa Escazú hasta Fraile Muerto, hasta Cruz Alta, la población sigue desarrollando hacia media legua al norte y media legua al sur del río Tercero. Claro. Para agregar, podemos decir, bueno, que Quebracho López, digamos, fue la mano derecha de Rosas en Córdoba, y estuvo apuntalado, digamos, políticamente no solamente por Juan Manuel de Rosas, sino también por Estanislao López, que era el gobernador de Santa Fe. Recordemos que estamos hablando también de un contexto, como dije recién, donde el país no estaba todavía unificado a través de una constitución, y que después de la batalla de CP en 1820 surgen las autonomías provinciales, donde cada provincia tiene su gobernador, que por ahí está ilustrado en la figura del caudillo, pero principalmente está, que es un tema que a veces no se habla, cada provincia tiene su reglamento provisorio, que va a ser la base de las futuras constituciones provinciales. Eso no es poca cosa. Lo que pasa es que la historiografía liberal mitrista, la historiografía oficial, muchas veces ha opacado la evolución y la dinámica de ese proceso institucional que tuvieron las provincias, ¿no? Las provincias como Córdoba, fundamentalmente, ¿no?, lo que estamos hablando. Bueno, Quebracho López, acá en este libro yo lo menciono, como dije anteriormente, lamentablemente es el único gobernador que sigue
Exiliado que de la sigue provincia. exiliado de la provincia. Desde 1860, que fue su muerte, a la fecha, todavía sus restos no han sido repatriados a Villanueva, que sería el lugar de descanso, o a Pampayasta, ¿no? Lo interesante también es que, bueno, que el actor político clave para Villanueva fue el hijo de Quebracho López, su hijo José Victorio López, que fue el jefe del Escuadrón López, que después, bueno, va a ser coronel, y que después tuvo un largo recorrido político en la historia de Villanueva, porque fue concejal, fue parte de la corporación municipal, tuvo una participación muy activa en la vida política, estuvo en la comisión que construyó el templo. O sea, eran personas que tenían un fuerte arraigo religioso. José Victorio López, en su estadía en Villanueva, que fue el jefe de esa milicia, tuvo un peso político muy importante porque, por ejemplo, construyó un primer hospital, también la primera escuela en Villanueva, la primera capilla, que se llamó la Capilla de los López, que es la que antecede a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, y también construyó el primer cementerio público. Así que dejó una impronta muy, muy grande en lo que es el devenir histórico de la ciudad, ¿no? Ahí mencionaste a su hijo, que está en Villanueva, si mal no recuerdo, a partir de 1945, ¿no? Claro, José Victorio López es enviado por Quebracho López al batallón López, al batallón del mismo nombre, porque, bueno, eso tenía que cumplir la función de apuntalar las defensas entre el Río Cuarto y la Carlota principalmente. El Escuadrón López patrullaba los campos y salía a la ayuda de cualquier intento de invasión de los pueblos indígenas. Lo interesante, lo más llamativo de esta investigación, que después, bueno, cuando muestre los libros que fueron la base de esta investigación, lo interesante de todo esto es que la base de esta investigación fueron las cartas entre padre e hijos. Entonces, padre e hijo, perdón. Entonces podemos observar allí desde cuestiones políticas hasta cuestiones de la vida cotidiana, Claro. problemas familiares, disgustos, por ejemplo el disfrute, el tema del cómo se extraían en la mitad del siglo XIX, con el tema de las carreras, las riñas de gallo, Claro. los consejos de padre e hijo. Bueno, entonces todo eso está plasmado en el libro. Y también obviamente toca un poco el contexto, si se quiere, geográfico del departamento tercero abajo. Que también lo tenéis ilustrado. Sí, hay un mapa de los departamentos que formaban parte de la provincia en ese entonces. Obviamente tomando como base el actual territorio, cómo estarían divididos el departamento tercero arriba, el tercero abajo, el río Cuarto, que sería el más extenso, claro, con esa zona móvil de la frontera que no era un territorio donde podíamos establecer límites, porque constantemente la provincia estaba bajo el peligro de los malones del sur, los malones del norte, o los malones políticos también, como se los llamaban, ¿no? Los malones políticos, por un lado, podían ser organizados por lo que se llamaban las montoneras y los malones, que eran, por ahí habían ataques simultáneos, ¿sí? Y si no, también las invasiones de los unitarios, como pasó en 1840, donde López pierde el poder en ese breve interregno y después lo recupera gracias al triunfo de Oribe y Quebracho Herrado, cuando Oribe vence a Lavalle. Bien. Que después, bueno, se continúa esa persecución, ¿no es cierto? Que termina con la muerte de Lavalle. Pero digamos, gracias a Oribe, que también son personajes que, más allá que estemos de acuerdo o no, porque a veces los historiadores nos ponemos la camiseta de uno u otro, entonces a veces no se termina de investigar un personaje. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención en todo este devenir histórico la figura del general Virasoro. Obviamente un poquito más adelante de Corrientes, pero el peso que tuvo en el sostenimiento del Partido Federal y de la Confederación, después de la traición de Urquiza, porque en esto me hago cargo de lo que digo, algunos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo me pongo al lado de los federales y considero una traición de parte de Urquiza hacia el Partido Federal en la batalla de Pavón. Virasoro presente acá en la batalla de Cañada de Gómez, o en la masacre de Cañada de Gómez. Claro, bueno, para mí eso fue bueno, lo lindo de la historia es que enciende estos debates y considero que fue
uno de los, no sé, creo que es una de las páginas más negras de la historia argentina, la traición de Pavón, y obviamente después lo que fue la matanza de Cañada de Gómez, que 300 gauchos pasados a degüello por los mercenarios de Mitre, los coroneles de Mitre, que hay un libro que ilustra esto, y que después ese avance termina en Villanueva, casualmente, porque ese ejército de Buenos Aires se establece en Villanueva. Mira, habíamos mencionado esto de la masacre de Cañada de Gómez en otros programas anteriores. Lo que yo no sabía que ese mismo ejército se había ido hasta lo que es Villanueva. No, sí. Se instala una parte, Diego, continúa hasta inclusive intervenir Córdoba directamente. No, es que el cuartel en marcha se sostiene en Villanueva. De hecho, tuvimos la suerte de encontrar una olla un día haciendo una excavación en una pileta. Me llamaron y habían encontrado una olla justo en la zona donde había estado acantonado, que es la zona donde hoy en día está lo que era la defensa agrícola. Ahora se estaba haciendo un plan de vivienda del Procrear, pero el cuartel en marcha de Buenos Aires estuvo acantonado en Villanueva, no llegó a Córdoba para evitar de que se pensara que iba a ser una invasión. Claro. Paunero viajaba regularmente de Villanueva a Córdoba. Paunero es gobernador interino entre el 61 y el 63. Exacto. En ese tiempo, en esos 2 o 3 años, el ejército de Buenos Aires estuvo asentado en Villanueva. De ahí después viene también el tema de la... Influenciando sobre Córdoba, presionando continuamente. Totalmente, pero a la vez ahí también después llegan ese ejército de Buenos Aires que se transforma en Guardia Nacional. Es lo que de alguna manera después termina también con la epidemia de cólera en Villanueva en el 67, que hace desastre por la cantidad de soldados que había ahí, y una población muy chica, ¿no? Pero básicamente lo interesante de esta parte es que en Villanueva, ahí es cuando reciben por primera vez a todos estos personajes de la historia. Sarmiento, por ejemplo, quien fuera presidente después, viene primero como auditor de guerra de Mitre, del ejército de Buenos Aires. Y bueno, en lo que es el archivo Mitre están todas esas cartas entre Paunero y Mitre, entre Sarmiento y Mitre, y ahí uno puede entender el discurso que tenían estos autores políticos de la época y sus ideales, ¿no? Esto ya estamos avanzando, porque estamos saliendo de la década, estamos hablando de 1861. Claro. El libro llega hasta el 52, porque hasta cuando cae el gobierno de Quebracho López. Incluso su hijo José Victorio López es nombrado como un gobernador interino por 11 días y después de haber puesto por la revolución del 27 de abril, que hoy en día lleva un nombre, una de las calles principales de Córdoba. Eso también marca el posicionamiento ideológico de quienes pensaron la nomenclatura en Córdoba, ¿no? Sí, la calle 3 de febrero, la calle Casero, 3 de febrero, Casero, y no hay una que diga que se llame Matanza de Cañada de Gómez, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Sería tan interesante. A veces, lamentablemente, los que toman las decisiones de ese tipo de decisiones, a veces fueron educados, fueron adoctrinados, que es un término que a veces se utiliza, que también sería bueno para debatir el tema de qué es adoctrinar. Fueron adoctrinados por una historia liberal, oficial, y yo digo siempre mitrista, ¿no? Yo me identifico más con el revisionismo federal provinciano. Claro. Me interesa mucho. Hay un libro muy interesante que es el de Galazo, la larga lucha de los argentinos. Me parece que es muy interesante esa bibliografía para identificar y por lo menos para decir, desde dónde hablo de historia, claro, o desde dónde miro la historia, ¿no? Y entender quién te cuenta la historia, sí, cuando te la cuenta y claro, de qué lado te... Pero básicamente esta investigación lo que intenta de alguna manera es poner en debate, poner en escena esta época o esta coyuntura histórica que a veces está media oculta, si se quiere, y sobre todo en Villanueva, porque marca, yo siempre digo por ahí, marca un comienzo, un punto fundacional de lo que es la identidad villanovense, con el surgimiento no solamente de esa milicia, sino con el tema de la población misma de Villanueva y ese aporte afro que tuvo el escuadrón de Blandengues de la Villanueva, que fue la segunda compañía que va a formar el regimiento López, ¿no?
y que eso va a tener un fuerte arraigo en la población, porque esos descendientes hasta el día de hoy viven en nuestra ciudad. Eso me pareció sumamente interesante, no tenía esos antecedentes de otros pueblos de la región que hemos trabajado. Muy lindo aporte. ¿Querés que avancemos un poco más mostrando? Siempre hablamos de que recomendamos algunos libros durante el programa. Hoy el libro pasa a ser el tema central. El tema de las ilustraciones a veces, dentro de los círculos historiográficos, a veces está mal visto, porque algunos piensan que uno lo pone para rellenar el libro, para tener más páginas. No. Pero me pareció que era importante, Sí. bueno, por ejemplo, en su momento usé, bueno, este libro me permitió también generar curiosidad de viajar por diferentes lugares de la provincia, siguiendo los pasos de López. Pero bueno, lo que hice también fue ilustrar con las cartas, Bien. las cartas originales, las cartas de puño y letra entre, José Victorio López y su padre, Quebracho López, el acta de función de José Victorio López, que bueno, eso está en el registro civil de Villanueva, el lugar donde era la casa de Quebracho López, hoy en día es un lugar que está recuperado, fue un cine y hoy en día es como un multiespacio. Las actas de matrimonio de José Victorio López y Emilia Gordon, que bueno, era hija de un diplomático británico y tuvieron una descendencia. Emilia Gordon fue una maestra destacada en Villanueva y bueno, sus hijos, José Victorio López Gordon, fue intendente de Villanueva. Se tuvieron una descendencia interesante. El tema de la parroquia actual de Villanueva, que se origina en la capilla de los López, y que incluso el sueño de José Victorio López hasta el día de hoy no se cumplió, porque él siempre soñó con una capilla con 2 campanarios y apenas pudieron terminar uno. Mirá, claro. Y el otro quedó inconcluso. Aunque la capilla de los López quedó por debajo de la estructura nueva. Claro. Él asimismo fue parte de la construcción de la capilla y del templo actual que se inauguró en 1897. O sea, fue parte, él muere en 1891, el primer templo empieza, este templo, el actual templo, bien digo, comenzó a construirse en 1882. Él fallece en 1891 y se termina de inaugurar el templo actual en 1897. Después, otro de los aportes que me parecían que puede ser interesantes, bueno, hay fotos, son fotos de reducciones de indios en el sur, con el avance del Estado argentino ya en lo que fue la conquista del desierto. Un tema que me pareció muy interesante de esto, que creo que lo mencioné anteriormente, que fueron los estallidos simultáneos entre montoneros y malones, donde avanzó mucho en esta investigación una profesora de la Universidad de Río Cuarto, Marcela Tamagnini, donde ella estableció este concepto, creo que es importante citarla, de la conexión política que tenían entre los grupos indígenas y los montoneros. Incluso muchas veces las fuerzas se unían y muchas veces dentro de los malones venían los exiliados políticos, ¿no? Claro. Como pasó con Baigorria, ¿no? Claro. Lo que me llamó también la atención, que me gustó mucho y que está en una de las cartas, fue que en algún momento hacen hasta descripciones de algunos de los fortines, cómo eran, están las descripciones en la carta. Y lo que hice fue apoyarlo también con ilustraciones de Leodoro Marenco, que es un pintor costumbrista, donde él ilustra las imágenes de las fronteras. Bien. Entonces, ahí utilicé algunas imágenes de ese pintor, donde de alguna manera ilustra personajes, como por ejemplo el cacique, como para que la gente del siglo XXI se imagine que no es el cacique que teníamos en las películas de Hollywood, sino que eran caciques bien criollos, digamos, casi gauchos, digamos. El lancero indio, en esta podemos ilustrar el lancero indio. Bueno, ¿qué es lo que era una toldería? Aquí es una foto de una toldería. Eran edificaciones móviles, porque era una vivienda móvil la toldería. Claro. Fíjense acá la otra foto abajo que están los lanceros. Recuerden también que muchos de los indios pasaban a formar parte también después del ejército. Sí. Algo que me llamó mucho la atención acá en esta investigación fue el término chusma. La chusma, que se le denominaba la chusma a las mujeres, los niños y los ancianos,
y que, por ejemplo, en la ciudad de Río Cuarto, las barriadas populares eran la chusma de los ranqueles que se sumaron a las barriadas populares en el Río Cuarto, ¿no? Hasta que obviamente yo creo que era una cuestión de una muerte anunciada, como dijo García Márquez, crónica de una muerte anunciada, porque creo que el progreso en algún momento los iba a hacer desaparecer. Claro, desaparecer esa cultura. Y claro, entonces hubo algunos que se sumaron a ese progreso, entre comillas, esa civilización, y otros murieron peleando. Bueno, acá tenemos también, por ejemplo, el lancero miliciano, del lado de los criollos, el trompa de línea, ¿sí? Bueno, y bueno, alguna otra ilustración del avance del ejército argentino, de los cristianos, y yo me quedo con ese concepto de Silvia Rato, indios y cristianos, sí, de la civilización, la sociedad india y la sociedad cristiana, ¿sí? Bueno, me gustaría por ahí aclarar que la base de esta investigación fueron 2 anexos documentales, que serían los libros que vamos a recomendar. Perfecto. Dale, sí, lo hacemos así. Sí, perfecto. Sí. Bueno, la base del libro son 2 anexos documentales que fueron realizados por la licenciada Ana Inés Ferreira, del Centro de Estudios Históricos Carlos Segretti de Córdoba, donde ella lo que hace es la transcripción textual de las cartas. Qué trabajo, ¿sí? Interesante. Textual. Entonces uno tiene la posibilidad, o tenía hoy en día, esto con la digitalización ha quedado de lado, pero uno tiene en la mano la carta, el documento en primera persona. Entonces, esto es una fuente de documentación inacabable. Son 2 anexos documentales. En el tomo 1 son las cartas de Quebracho López a su hijo José Victorio, y el tomo 2, la segunda parte, son las cartas de José Victorio al padre. Entonces en las 2 yo hice foco en Villanueva, pero podríamos hablar de Pampayasta, podríamos hablar de la Carlota, podríamos hablar tranquilamente de la historia de la Carlota, o decir, bueno, la Carlota en la época rosista, podemos hacer otra investigación en base a estas cartas, o la función de la milicia. Y como dije anteriormente, muy interesante también el mano a mano del padre, que constantemente le está sugiriendo, aconsejando. Me quedó una frase donde dice: nunca te fíes de la primera impresión, pero no le dice negativamente o positivamente, nunca te fíes de la primera impresión. Me parece así. Profundiza un poco más, claro. Mirá, sé cauto. Y claro, muy bueno, temas muy interesantes que van más allá de la mirada política de la historia, ¿no? Creo que es el fragmento de la historia argentina que a mí más me apasiona, así que muy interesante y agradecido por la visita y las charlas de Luciano, que seguramente se repetirán con otros temas. Pero bueno, como vimos y ya se hizo la recomendación bibliográfica correspondiente a cada programa, les recordamos que en nuestro sitio web caminosypueblos.com.ar, si van a biblioteca y libros, se van a encontrar con este nuevo material que nos deja Luciano y que pueden descargar en forma gratuita. Muy lindo para ver, leer, y creo que también lo voy a sumar a mi biblioteca personal. Muy buena opción esto de descargarlo y poderlo ver. Muy buena opción. Recuerde que nos están viendo en Triple Media Contenidos, suscríbanse, recorran el largo historial de programas que venimos cargando semana a semana y otras investigaciones y trabajos que hemos realizado y que siempre les recomendamos. Pero bueno, Deca, creo que va a ser la primera vez que nos faltan las noticias del ayer, que es la sección fija del programa, pero están justificadas porque encontraste o compartimos un material con Luciano que es superador en este caso y está bueno que la gente lo vea. Sí, son textos relacionados con el tema abordado. Cartas entre padre e hijo, entre Manuel Quebracho López y su hijo. Ponemos en pantalla algunos fragmentos y vos nos compartís el texto, ¿te parece? Sí, elegí uno ahí de la página que tenemos a nuestra izquierda. En cuanto a la pena de azotes, crees insuficiente para contener la deserción y por lo tanto quisieras adoptar la de muerte. Te diré que no estamos en estado de derramar sangre, porque estos mismos soldados extraviados llegan después a servir, cuando no para la milicia, para otra cosa. La llamada es la número 159,
porque es del libro de Ferreira Ana Inés, Cartas entre padre e hijo, tomo 1, página 57. Gran consejo, ¿no? Respetar la vida por sobre todas las cosas. En este caso, Luciano hace una observación a continuación, una aclaración, me parece interesante. ¿Querés que la lea? Fíjate Sí, en el dale, último párrafo. dale. Dice, estas situaciones se repetían en todas las provincias que integraban la Confederación. No eran situaciones exclusivas de Córdoba. Muy buena aclaración. Por un lado, y dice a continuación, en diciembre del mismo año se produce la deserción del sargento José Lazo, capturado al poco tiempo y fusilado en el fuerte Saladillo por el coronel González. Fuerte Saladillo, desembocadura del río, donde se encuentran el río Talamochita y el río Cuarto, y da origen a partir de ahí al río Carcarañá. Marca un poco esto lo de la época, ¿no? Lo sangriento de la época. Y lo que le estaba recomendando el padre, che, no sigamos fusilando gente, porque si no nos vamos a quedar sin hombres para todo tipo de actividad. Claro. Sí, los castigos eran muy comunes en todo lo que eran fortines, línea de frontera y todo lo demás. Dame una carta más. En carta del 6 de diciembre de 1845 se conocen las noticias de la vuelta de obligados. Carta que le llega a Córdoba. Y dice, esto más de todo es una información compartida entre padre e hijo. La copia de la carta del señor general Mansilla te instruirá del atentado del 20 del próximo pasado. Está hablando del mes de noviembre, del 20 de noviembre. En vuelta de obligado. De los buques extranjeros que por primera vez han probado el valor de los argentinos, que se han batido con armas desiguales y que, aunque consiguieron forzar el paso, hasta el día 2 de este no se habían movido de allí. Del 2 de diciembre se está refiriendo. Y aún hay noticias muy recientes de que se han vuelto aguas abajo, lo que prueba claramente que han padecido mucho los buques de esos malvados. Cita 190, Ferreira Ana Inés, Cartas entre padre e hijo, tomo 1, página 29. Una gran parte de la historia argentina. Sí, gran parte de la historia argentina, por ahí olvidada por mucho tiempo, recordada y conmemorada a partir de hace unos años. Me parece muy importante lo de la vuelta de obligado, recordar, ver, y estas cartas de que, bueno, resalta el valor del soldado argentino y esto de tratar de defender a nuestra patria y tratar de defender nuestra soberanía. Hay una especie de noticia ahí, una carta noticia, porque están hablando sobre los acontecimientos del momento. Totalmente, por eso me pareció muy interesante. Están hablando los acontecimientos, pero fíjate, a ver, la carta es del 6 de diciembre y el acontecimiento de la vuelta de obligado había sido el 20 de noviembre. También las comunicaciones, para todo aquel que en la actualidad está comunicado en forma instantánea, te resulta muy loco. Sí, muchos días para que un evento recorriera toda la patria en ese momento y que todos estuvieran al tanto de lo que pasaba. Bueno, por suerte tenemos toda una estructura de medios hoy que a nosotros nos permite llegar más fácil y más rápido, sobre todo a nuestros seguidores e historiadores. Y empezando por nuestro sitio web de caminosypueblos.com.ar, allí también encontrarán las redes sociales por donde nos pueden seguir y descubrir todo el material que cargamos permanentemente. Gracias a la Municipalidad de Marcos Juárez, al Estudio Volati, a la Cooperativa La Alborada, porque nos ayudan a sostener esto y que cada semana podamos sumar algo más a la comunidad de historiadores y amantes de la historia que nos siguen. De mi parte, como siempre, muchas gracias a todos y todas las que nos permiten seguir adelante con este programa que nos encanta hacer. Nos veremos la semana próxima. Dale.